Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Let's get ready for the Remnant's Call. End time prophecy news. Da 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 da. The first news story from Israel this week. La primera noticia desde Israel. There you see a man that was 108 years old. Ahí puedes ver un señor que tiene 108 años. He lived through the Holocaust. Él vivió todo el holocausto. But he was let out of the concentration camps because they didn't think he was Jewish. Pero lo dejaron salir del campo de concentración porque no supieron que él era judío. He had blonde hair and blue eyes. Él tenía cabello rubio y ojos azules. But he helped to save 350 Jewish children. Pero él ayudó y salvó 300 o 350 judíos. I don't know niños. if he knew the Lord, but I hope the Lord allowed him into heaven. Yo no sé si él conoció al Señor, pero quisiera que el Señor lo dejaría entrar al cielo. He did let him have a long life. Él sí lo dejó vivir una larga vida. It is very funny as men get older, their ears get bigger. Y es chistoso cuando mientras más anciano se hace, sus oídos se crecen más. Did you ever wonder why las orejas. God called Moses twice? Y te sorprendería por qué el Señor llamó a Moisés 2 veces. Going on to the next news story about Jews or Israel. Otra vez. Israel had a record-breaking year of tourism. Israel rompió el récord en turismo en ese año. 4 million people came to Israel to tour the land this past year. En ese año pasado, unos 4 millones de personas visitaron Israel en turismo. That helps the budget a lot. Eso ayudó el presupuesto de Israel mucho. Maybe we'll plan a trip to Israel someday. Y quizás planeemos hacer un viaje hacia Israel. Going on to the next news story. In Brazil this week. En esta semana en Brasil. In Brazil. En Brasil. In Rio de Janeiro. En Río de Janeiro. They sounded the shofar at the mayor's inauguration. Ellos sonaron el shofar en la inauguración del alcalde. He's like a Pentecostal Christian. Él es un pastor o un cristiano pentecostal. And he says the shofar represents a call for freedom. Él dijo que el sonido del shofar es como un llamado a la libertad. That is correct. Eso es correcto. The next part is not. Pero la próxima parte It que viene ahora brings no. good vibes. Él dijo que traía una buena vibración. But at least it was sounded. Pero por lo menos sonaron el shofar. Okay, going on to the next news story. A Palestinian American was sentenced to life in prison Se le envió a prisión de por vida a un palestino americano for selling land to a Jew. por venderle terreno a un judío. That's the that they want to become a country, Palestine. Así es que quieren ellos convertirse en un país. That's just a little anti-Semitic, don't you think? ¿No cree usted que esto es un acto antisemítico? Because you're not allowed to sell land to Jews if you're in a Muslim country. Porque si estás en un país musulmán no se te permite venderle a los judíos. Don't worry. Yeshua is Jewish and he owns everything anyway. No te preocupes porque Yeshua es judío y él es el dueño de todo. Going on to the final story about Israel. Esta última noticia desde Israel. Listen up carefully. Escuche atentamente. This, every Jew knows, is one of the final keys before the Holocaust. Todos los judíos saben que esa es la última, la última clave para que llama al holocausto cada vez que ocurre esto. In New York State. En el estado de Nueva York. New York State is a very liberal state. It's disgusting. El estado de Nueva York es muy liberal, es repugnante. They're going to close down a lot of the religious schools. Ellos van a estar cerrando muchas de las escuelas religiosas. Because they want the children to be trained in liberalism.
porque ellos quieren que los niños sean entrenados en liberalismo. So they're going to close down the Jewish schools. Entonces van a estar cerrando las escuelas judías. Oh, Hitler did that. Hitler hizo lo mismo. When we see these things, people, Cuando ustedes ven esas cosas, know that judgment on this land is coming shortly. sepa usted que el juicio a esta tierra va a venir próximamente. So get ready to run. Así que prepárese para huir. I'm not fooling around, people. No estoy jugando con esto. You guys didn't grow up Jewish. Ustedes no se criaron siendo judíos. Many of you found out you are Jewish now. Muchos de ustedes sí se dieron cuenta que son judíos But ahora. every Jew studies the Holocaust. Pero todos los judíos estudian el holocausto. And we study things that lead to the Holocaust. Y estudiamos cosas que hacen, que guían hacia el holocausto. This is one of the biggest keys. Estas son una de las mayores claves para esto. Why do they want to train our children? ¿Por qué querían ellos entrenar a nuestros hijos? What's the purpose? ¿Cuál es el propósito para esto? Well, one, to stop them from being the 144,000. Uno es para detener de ser el grupo de los 144,000. Because what do they teach in the New York public school system? Porque ¿qué enseñan en el sistema de Nueva York, en el sistema escolar? One, you could be gay. Uno de esas enseñanzas es que puede ser homosexual. Two, that you should have sex. Y dos es que puedes tener relaciones sexuales. So then you can't be part of the people that call back Messiah if you've had sexual relations. Entonces, si tienes relaciones sexuales, no va a ser parte de ese grupo que llama de vuelta al Mesías. So if you're in New York, get ready to run fast. Así que si estás en Nueva York, prepárate de huir rápidamente. They're going to be hunting down the Jews. They're going to be putting them in jail. Ellos van a estar persiguiendo y cazando a los judíos y van a querer colocarlos en la cárcel For teaching them Torah in their schools. por enseñar la Torah en las escuelas. Get ready, people. The party has begun. Prepárense porque la fiesta ya ha comenzado. Next news story. Anti-Semitism. Noticias antisemíticas. 2 stories in anti-Semitism this week. 2 noticias de antisemitismo en esta semana. In Cleveland, Ohio, En Cleveland, Ohio. this is how disgusting the Muslims are. Hasta ahí que ha llegado los repugnantes de los musulmanes. It's amazing that she had enough brain power to even pass to become a doctor. Es impresionante que tuvieron esa inteligencia para llegar a ser doctor. Because most Muslims are idiots. Porque la mayoría de los musulmanes son idiotas. She was going to give the Jews the wrong medication. Ella le iba a dar al judío el medicamento equivocado. As a doctor, you're here to save lives no matter who that person is. Y como doctor deberías de saber que tienes que salvar a cualquiera, no importa su creencia o quién es. It doesn't matter what color their skin is. No importa qué color de piel tenga. It doesn't matter what country they come No from. importa de qué país provenga. It doesn't matter their sexual preference. We're here to save people. No importa que si su preferencia sexual está, el doctor está aquí para salvar las personas. So she writes on Facebook, I'm going to give the Jews the wrong meds. Entonces, Brilliant. ella puso en el Facebook que le voy a dar el medicamento equivocado al judío. Going on to the next story. In New York State, Y en el estado de Nueva York, in the year 2018, the secular year of en 2018, el año secular del 2018, saw more hate crimes against Jews than all the other people combined. el mayor número de crímenes de odio hacia los judíos de lo que el récord de otros países tiene. Get ready, especially to leave New York. Prepárese especialmente para salir de Nueva York. But get ready, judgment is coming to the nation. Prepárese porque el juicio viene a las naciones. God is calling his people home. El Señor está llamando a su pueblo de vuelta a casa. Let's go on to the end time prophecy news. Play attention. Noticias de último arrancado de los encabezados. Preste Once again. atención, otra vez. Once again, the reason I do this is I want you to be aware of the news. Y una vez más le digo que quiero que usted esté atento a las noticias. My hope is that you pay attention to the biblical lesson today. Y mi esperanza es que usted preste atención a la enseñanza bíblica del día de hoy. Because if you realize judgment is coming,
Porque si usted se da cuenta que el juicio está por venir. But we have a God, a Jehovah of promises, Pero tenemos el Dios de las promesas, that He will protect you, que Él prometió que te va a proteger provide for you, y que va a proveer para ti. as long as you do two things. Siempre y cuando hagas estas dos cosas. One, believe in His Son, Yeshua the Messiah. Uno, creer en su Hijo Yeshua, el Mesías. And two, you keep the commandments that are for you. Y dos, y que mantienes y guardas los mandamientos que You te can't have corresponden. one without the other. No puedes tener uno y dejar de hacer lo Because otro. Yeshua said, if you love me, you'll keep my commandments. Porque Yeshua dijo que si me amas, tú guardas mis mandamientos. Okay, and He and the Father are one. Y Él y el Padre son uno. So the Father said, keep the Shabbat holy. El Padre dijo, mantén el Shabbat santo. You know, why did Yeshua raise from the grave on the first day of the week? ¿Por qué Yeshua resucitó en el primer día de la semana? Because all Jews go back to work on the first day of the week. Porque todos los judíos van a trabajar el primer día de la semana. And Sunday is the first day of the week. Y domingo es el primer día de la So semana. pay attention to the news. Preste atención a las noticias. We're going to por start favor. with Yeshua's words, Matthew 24, verse 7. Vamos a comenzar con las palabras de Yeshua, Mateo 24:7. He talks about wars and rumors of wars. Él habló de guerras y rumores de guerras. The first news story. Esa primera historia sobre guerras. There you see a nuclear bomber. Ahí estás viendo un bombardero nuclear. Those from South America might know that island off of Venezuela. Todos aquellos que son de Sudamérica deben de conocer esa isla que How está do you say cerca de that? Venezuela. Isa. Orchila. Okay? That is now a Russian military base off of Venezuela. Esa isla cerca de Venezuela es una base militar rusa ahora. They're stationing nuclear bombs there. Ellos están estacionando bombarderos nucleares ahí. Why do you need to put them so close to America? ¿Por qué necesitas ponerlos bien cerca de Estados Unidos? Get ready, people. Prepárense. Going on to the next news story about war. Esta otra noticia sobre guerras. The Psalm 83 war is about to begin. Y el Salmo 93, la guerra del Salmo 93 está a punto de iniciar. Turkey is massing tanks on the border of Syria. Y Turquía está estacionando sus tanques de guerra en Siria. If you read Psalm 83, you see that Turkey is part of that big war that attacks Israel. Si lees el Salmo 83, 83, te puedes dar cuenta que todas las naciones se unen en contra de Israel. As soon as America leaves there in a couple of months, En un par de meses, cuando Estados Unidos deje de la protección de ahí de Siria, Turkey will invade Syria, then try to invade Israel. It's all prophecy. Turquía va a invadir y tomar control de Siria e invadir luego a Israel. Todo esto es profético. Going on to next news about war. Otra noticia sobre guerras. There you see a Chinese battleship. Ahí puedes ver el buques de guerra de los chinos. On the front of the battleship is a very big gun. En la parte frontal de este buque de guerra hay una arma bien grande. It is called a railgun. Y esto se llama el railgun. It shoots bullets 125 miles away. Y esto tira alrededor de unos 125 millas de distancia. This is the Clintons that sold our technology to the Chinese. Eso fue los Clinton que le vendieron toda esta tecnología a los chinos. So now they can shoot from 125 miles away, just keep shooting at us without having to stop. Y ahora pueden ellos disparar a de una distancia de 125 millas de distancia sin detenerse. Going on to the next prophecy news. You're going to be hated for following Yeshua. En esta otra profecía vas a ser odiado por seguir a Yeshua. Going on to the news story. En esta Mississippi has now license plates that have "In God We Trust." Y ahora en Mississippi tienen licencias con placas que dicen en Dios confiamos. If it wasn't so hot and humid, I'd think about moving to Mississippi. Si no fuera tan caliente y húmedo, dijera que fuera bueno de mudarse a Mississippi. The governor said, "I'm signing it." El gobierno de Mississippi dijo, voy a estar firmando You esto. see states that are going towards God Usted está viendo estados que están a favor del Señor and states like New York and New Jersey that are going away from God. y estados como Nueva York y Nueva Jersey que están alejándose del Señor. Going on to next prophecy. En esta otra Building a wall, profecía- it's biblical. En esta otra profecía, construir un muro es bíblico. In 2 Chronicles chapter 33 verse 14, Segundo de Crónicas 33:14, David didn't make the Mexicans pay for it. David
No hizo, sí. Sí hizo que los mexicanos pagaran por esto. Okay? They built a wall around Jerusalem. Ellos construyeron el muro en Jerusalén. Now the Democrats are saying the wall is not, we can't have a wall. Bueno, los demócratas dicen que no debemos de tener un muro. There's a picture of Obama's house, Ahí está una fotografía de la casa de Obama. the disgusting president that was. Ese presidente repugnante que fue. He's got a 10-foot high wall around his house. Él tiene un muro en su casa, una pared de una altura de 10 pies. Take your wall down, Obama. Te tumba tu pared, Obama. Going on to the next news slide. People murder more people than guns. Las personas asesinan más personas que las armas. They want to take our guns away. Ellos quieren quitar nuestras armas. Who killed the most people last year? El año pasado, ¿quién mató la mayoría de las personas? Did the gun kill the most people last year? Las armas mataron la mayor cantidad de personas. No, abortion killed 42 million children last year. No, realmente el año pasado el aborto que se hicieron fueron Way more than any gun. 42 millones de 40 niños. right now in one day. Ahora mismo en un solo día. There's going to be 67,000 abortions worldwide in one day. A nivel mundial va a ser unos 67,000 abortos en un solo día. So I think we should take that away from the world Realmente eso es lo que debe de quitarse en el and be able mundo to keep our guns. y dejar que las personas tengan su arma de Going on fuego. to the next news story. Good will be called evil and evil will be called good. Isaiah 5 verse 20. Isaías 5:20, lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Let's go on to the news story. Ujú. This is what the next Sledgehammer show is going to be about. De esto es que se va a tratar el próximo show del martillo. This lady was talking to a bunch of children, Esta mujer estuvo hablando a un grupo de niños. saying she was so proud to have an abortion. Ella estaba diciendo que ella estaba tan orgullosa de haberse hecho un And aborto. she was telling the children this is God's plan. Y le estaba diciendo a los niños, ese es el plan de Dios. So we're going to capture the video Vamos a guardar este video and we're going to talk to this woman about what she said. y vamos a hablarle a esta mujer de lo que ella realmente dijo. That she's a prostitute. Lo que ella realmente es una prostituta. Because she got pregnant not with her husband, she doesn't have a husband. Porque ella no estuvo embarazada de su esposo, ella no tiene un So esposo. she was a prostitute. Entonces ella estuvo prostituyéndose. So, and she's ugly. Y ella Next fue. news story. Now wait. Get Ahora- ready for the next picture. Ahora prepárense para esta fotografía. You're going to see something very disgusting. Va a haber algo bien repugnante. You might want to cover your eyes. Quizás debería de taparse los ojos. And the ushers are going to get ready with buckets so if you have to vomit. Y los sugieres van a prepararse con cubetas por si acaso It's not going to be a vomitar. picture of broccoli. No va a ser una fotografía de brócoli. You thought it was. Usted creyó que era eso. Look at this picture. This is disgusting. Miren esa fotografía, es repugnante. That's the country we live in now. Esa es la fotografía, ese es el país That's que the estamos sailor and his boyfriend. Eso es los novios de la marina. They recreated the picture that happened in Times Square after World War II. Y ellos están recreando esta fotografía que se hizo después de en la Segunda Guerra Well, Mundial. praise God, he's no longer going to be in the military Bueno, Baruch Hashem que él no va a estar más en el ejército. because the federal judge said that President Trump could now kick them out of the military. Porque la cosa federal dijeron que podían Amen. sacarlo ahora del ejército. Baruch So Hashem. now you can stay with your husband all you want Ahora puedes quedarte con tu esposo and get AIDS. todo el tiempo que quieras sin infectarte de Going on SIDA. to, oh, that's enough news. Ya eso es suficiente por hoy. Now you know why I tell you, now you're ready for the lesson? ¿Estás listo para el mensaje? You see that type of stuff. Y ves estas cosas. We crossed over the bridge and we blew up the bridge behind us. Eso cruzamos todo el puente y derrotamos el puente de una. All right. Now if you're out there, Si estás allá afuera. over 150 people were online with us last week. La semana pasada más de 150 personas Hey, you estuvieron know en la what? línea. Hit the donate button, would you ¿Sabes please? qué? ¿Quieres presionar el botón donar? Send por favor? $50, Manda $50. $500, Sí, $500. $500,000, $500,000. $5 million. 50 millones de And if you dólares. got a $5 trillion, don't worry, we'll figure out how to spend it. Si nos manda trillones, no te, Anybody got an extra no trillion? te preocupes, vamos a You got an saberlo extra usar. trillion? Hector, I know you got it. ¿Quién you tiene got your bar un mitzvah trillón extra, por favor? All right. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week.
You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.